Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La tensión dentro del Consejo Nacional Electoral parece ir en aumento. En medio de una serie de señalamientos y acusaciones cruzadas, la actual presidenta del organismo, Ana Paola Hall, rompió el silencio y denunció un boicot interno que, según asegura, busca frenar la labor del Pleno y poner en riesgo la credibilidad de la institución. Hall fue más allá al revelar que en los últimos días habría recibido amenazas, lo que calificó como un intento de intimidarla para que ceda ante presiones externas e internas. Porque de forma inconsulta se introdujeron especificaciones técnicas totalmente equivocadas, sin consultar a la dirección electoral y al pleno de consejeros. Continuar ese proceso sin hacer esa enmienda implicaría claramente el riesgo de que se alegue una futura nulidad en ese proceso. Todos somos hondureños y hondureñas aquí, en este salón. Señoras y señores, sin actas y sin papeletas no hay elecciones. Y esta que está aquí va a oponerse a ese boicot. No voy a asumir ese riesgo y lo vamos a vencer. Hay que enmendar esto a la brevedad. Tampoco asumiré riesgos ni permitiré injerencias de empresas extranjeras al estilo 2017. 2017 quedó atrás y no se repetirá, menos en esta presidencia. Seguiré firme y muy orgullosamente hoy les repito, aquí habrá elecciones, llueva, truene o relampaguee. Las declaraciones de la presidenta también surgen como respuesta a las acusaciones de la consejera propietaria Cosette López, quien recientemente acusó a sus compañeros de pleno de reunirse a escondidas para definir la agenda del consejo. Ante esto, Hall desmintió con firmeza tales versiones, asegurando que los encuentros forman parte de una narrativa creada para deslegitimar su gestión. De hecho, quien formuló la agenda fueron ellos dos en una reunión por separado, sin mi presencia, y pues yo no tengo ningún problema con ellos porque son temas precisamente que ya se habían puesto en la agenda un mes antes. El pleno no funciona solo con dos, entonces estamos trabajando. Obviamente las afinidades y las dinámicas individuales no las podemos controlar nosotros, ¿verdad? Me he reunido con Cosette López, ayer incluso estuve en un almuerzo con ella y no estuvo el consejero Ochoa. Me he reunido con el consejero Ochoa y no ha estado la consejera Cosette López. Comprenderán que no somos trillizos y no estamos permanentemente pegados. La situación se suma a una larga lista de diferencias que han marcado al órgano electoral en los últimos años y que, según analistas, no solo reflejan divisiones internas, sino también luchas de poder que ponen en entredicho la independencia del CNE. Expertos advierten que la coyuntura es delicada, si bien la presidenta Ana Paola representa una nueva etapa tras la salida de López. La pregunta central es si Hall tiene la capacidad de conducir con firmeza y credibilidad a un órgano que enfrenta permanentes cuestionamientos. Y es un trío que debe operar armónicamente.
Yo no estoy de acuerdo en que se discutan temas oficiales entre solo 2 personas integrantes de un grupo tan pequeño. La estabilidad del CNE no solo es un asunto administrativo, de su buen funcionamiento depende el desarrollo de futuros procesos electorales y en ese escenario los analistas coinciden en que cualquier fractura al interior del Consejo podría tener consecuencias graves para la confianza ciudadana, como ya sucedió en meses anteriores y en las elecciones del pasado 9 de marzo. No importa si se reúnen, si están divididos o no están divididos, lo importante es que las decisiones sean en el marco del calendario electoral, que las decisiones sean en el marco realmente de transparentar el proceso, de no amañar el proceso. Por ahora, las denuncias de amenazas, los señalamientos de boicot y los cruces de acusaciones colocan al CNE en una de sus etapas más críticas. Lo que sucede en los próximos días será clave para determinar si Ana Paola logra consolidar su liderazgo o si por el contrario las divisiones internas terminarán debilitando aún más al máximo organismo electoral del país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hace unas semanas dije a ver cuánto dura esa pequeña luna de miel entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Ya están con diferencias otra vez, ya el pleito volvió, las dudas, las amenazas, los señalamientos de unos a otros. Bien, mis invitados esta mañana, el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor. Bienvenido. Mucho gusto, placer estar nuevamente aquí en tu programa y lo hacemos con la mayor satisfacción. Gracias. Don Edgardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, don Raúl, gracias nuevamente, gracias por su invitación. Buenos días al pueblo hondureño, saludo a los distinguidos invitados de este foro, al doctor Aguilar y al licenciado Soto. Don Héctor Soto, bienvenido. Buenos días, Raúl, don Augusto, don Edgardo y a todos los que nos ven. Un placer y un gusto estar acá para seguir discutiendo estos temas electorales que nos entretienen, pero que también nos preocupan. Sí, ha dicho Ana Paola Hall, que preside actualmente el Consejo Nacional Electoral, que denuncia campaña de odio y amenazas en su contra, pero que garantiza elecciones para el 30 de noviembre. ¿Qué le dice su experiencia? Vea, no sé por qué realmente sucede este tipo de problemas, porque el organismo electoral, sobre todo cuando ya se trata de organizar y dirigir el proceso electoral, se forman comisiones y en todas las comisiones hay representantes de los 3 partidos. De tal manera que yo lo que creo es que impera, y ese es ya tradicional en nuestro país, la desconfianza que tenemos de todo lo que hacemos. Yo el ejemplo más así simbólico que les pongo para dar a conocer la gran desconfianza que existe en este país, a diferencia de casi toda América Latina, es que cuando se seleccionan a los miembros de mesa, los partidos políticos son los que los nombran, y solo en América Latina, en todo Honduras ha quedado en eso. Y buscan a las personas para ir a cuidar y a defender sus votos, suponiendo que los otros es que van a robar votos. Desde ahí comienza. Y en todas las actividades que se van desarrollando, ahí está la desconfianza. Solo le digo algo. Sí. Han desprestigiado este proceso. Sí. En marzo se desprestigió más en las internas. Y ya vuelve la misma historia. A desprestigiar el proceso y a decir uno, van a hacer fraude, no van a hacer fraude. Sí, exacto. Imagínese usted que otro de las cosas que son muy significativas es el hecho de que todavía en Honduras hemos quedado contratando empresas para que nos vengan a hacer la transmisión de resultados preliminares, que no son ni siquiera la transmisión de los resultados finales. Gastando miles de millones de lempiras. Gastando miles de millones de lempiras. Todos los países ya tienen su equipo, tienen sus recursos humanos, su tecnología, y es el que utilizan.
no están contratando empresas. Sí. Y aquí, además de eso, tenemos tantos organismos para el proceso electoral. Miren, el Registro Nacional de las Personas, la Comisión famosa de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y en la mayor parte de los países es un solo organismo. Solo México y creo que Perú tienen Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí el mismo organismo es el que tiene todas las atribuciones que corresponden al desarrollo de las elecciones. Excelente. Edgardo. No, buenos días nuevamente. Estoy 100% de acuerdo con el doctor Aguilar. Yo lo había expresado hace algunas semanas a un medio de comunicación, que todos esos organismos, Política Limpia, es decir, el mismo Tribunal de Justicia, deberían de formar una sola institución. Acá lo que hay es una repartidera de chamba, doctor y pueblo hondureño. Todas estas instituciones que están en el sector electoral fueron creadas para enchambar a los dirigentes y activistas de los 3 partidos principales de Honduras. Eso debe terminar. Y yendo al tema que nos ocupa, este augurio, porque yo lo que veo con esta conflictividad en el Consejo Nacional Electoral es el reflejo de lo que está pasando a puertas afuera del Consejo Nacional Electoral en el ambiente político. Un ambiente realmente cargado de tensión, cargado de señales de preocupación por la manipulación que se pueda hacer de algún sector de los resultados de las elecciones. Entonces, esta situación del Consejo Electoral, esta manipulación, esta conflictividad, se debe, y lo venimos diciendo de muchos años, a que los órganos electorales, así como otras instituciones fundamentales, como el mismo Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia, obedecen a las cúpulas de los partidos políticos. Los titulares de las principales instituciones que rigen al Estado de Honduras son elegidas por criterios partidistas del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libre. Tenemos años de venir diciendo esto, y también la sociedad civil, muchos sectores, y mientras continuemos con instituciones cooptadas por las cúpulas de los partidos, porque ni siquiera es por los partidos, es por las cúpulas de los partidos políticos, Honduras va a seguir sumida en el atraso, en la pobreza, en el subdesarrollo y, peor aún, al borde siempre de las crisis políticas y de la confrontación entre los hondureños. Lo que hoy estamos viendo, esas declaraciones de la señora abogada Ana Paola Hall el día de ayer, pero los pongo a todos en el mismo nivel. Aquí no se trata de que unos sí y otros no, pero me voy a referir a esas declaraciones. No contribuyen absolutamente en nada. Lo que hacen es más bien exasperar, echarle gasolina al fuego. Echarle gasolina al fuego es lo que está haciendo la señora Ana Paola Hall al ventilar públicamente los problemas o las discrepancias que tienen los 3 consejeros que representan 3 partidos políticos. Y no estoy diciendo con esto que no se ventilaron o no se cometieron hierros en la gestión de la abogada José López, llevando problemas internos a la luz pública. Obviamente hay problemas y graves problemas dentro del Consejo Nacional Electoral. Hay una lucha de poder que es el reflejo de la lucha de poder que hay afuera entre los partidos políticos. Esta es la elección más delicada de la historia reciente de Honduras y eso se refleja en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad, es como quien dice el papá y la mamá en una familia. No se pueden poner el papá y la mamá al nivel de los hijos, a pelear entre los hijos. El papá y la mamá tienen que generar la armonía, el entendimiento. Pero el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo
con estas declaraciones como las de Ana Paola Hall ayer, es incentivando la confrontación entre los hondureños. Y me voy a referir brevemente a las cosas que dice, que recibe amenazas a muerte. Hombre, aquí hay 4 ciudadanos presos en las cárceles de Támara simplemente por un chat. Entonces, yo le digo a la señora Ana Paola Hall, que es abogada, si recibe amenazas a muerte, que las presente. ¿Por qué siempre recurre a ese expediente decir que está siendo amenazada a muerte, que hay una campaña de odio? Que diga, que presente las pruebas. Si ha recibido mensajes por WhatsApp, si ha recibido correos, si ha recibido a través de otras vías, que las presente al Ministerio Público. Ya tiene muy buenas relaciones con este gobierno. Que las presente, así como tienen preso a 4 personas simplemente por un chat. Así ella entonces, ¿por qué Ana Paola Hall no presenta las pruebas? Y campañas de odio. Bueno, pues seguramente va a calificar este foro de campaña de odio, porque aquí venimos a decir lo que nosotros creemos y lo que nosotros vemos de lo que está sucediendo al interior del Consejo Nacional Electoral y que nos preocupa muchísimo. No son campañas de odio. Aquí no hay una campaña de odio. Ahora, si hay ataques, repito, directos hacia ella, hacia su familia, pues que lo denuncien en el Ministerio Público. Es muy fácil, ¿verdad? Pero que no venga ella a querer lanzar cortinas de humo respecto a lo que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral. Mire, Raúl, ahí se está gestando, ¿verdad? Lo que afuera se está manejando. Ahí hay problemas de entendimiento con los empleados. Bueno, desde la cabeza de los 3 consejeros, y eso baja a los empleados. Esa conflictividad que ustedes ven en los medios de comunicación, en las conferencias de prensa, la están bajando a los niveles intermedios y a los niveles operativos en el Consejo Nacional Electoral. Es grave, porque son gente que está trabajando en la parte técnica, en la parte de montaje, de preparación del próximo proceso electoral. Es grave, es preocupante, y la señora Ana Paola Hall, lejos de transmitir paz, armonía, entendimiento, ella está más bien incentivando la confrontación. Ellos y los 3 consejeros deben bajarle a ese nivel de confrontación entre ellos y ojo con lo que está pasando al interior, porque esto solo estamos viendo la punta del iceberg en el Consejo Nacional Electoral. Hacia adentro, hacia abajo, hay también toda una trama que debe preocuparnos. Antes de Héctor Soto, póngame primero a Cosette López, que dijo que se reunían Ana Paola y Marlon, y luego a Ana Paola, porque las 2 han salido a la palestra pública. Sí, por eso yo dije que aquí no se salva nadie. Las 2, y es delicado. Así es. A pocos días de las elecciones. Sí. ¿Lo tienen, Chele, Marco? Ponelo. Quiero decir en primer lugar que mi declaración obedeció a una pregunta en específico, en que me habían consultado si en la semana anterior se había realizado una reunión de trabajo del Pleno sin mi presencia. Y la respuesta fue que sí, porque así sucedió. Empecé a recibir cierta correspondencia que ya estaba suscrita y de hecho el contenido había sido acordado por los otros 2 consejeros. Y así fue. Básicamente no es un tema que yo haya salido a denunciar ni quiero crear falta de armonía alrededor de ello. Yo creo que una de las posiciones precisamente de la presidencia es generar gobernabilidad. Es difícil, no es fácil, ¿verdad? Y pues en ese sentido yo creo que la consejera se está comprometiendo con esa posibilidad de que ocurra, manejar el clima dentro del Consejo Nacional Electoral
tanto a nivel de pleno como en otras instancias. Lo importante es que tengamos una agenda común. Si bien en una situación de eso pues corresponden muchas atribuciones distintas que se tienen que ejercer, tenemos que hacerlo de forma armónica, porque eso también se va hacia abajo. Digamos que es una dinámica que se puede hacer ejemplarizante para los demás si se realiza de la forma correcta, igual que tenemos que inculcar la disciplina en las demás instancias. Se espera que se siga en tiempo y forma, que se ejecuten todas las acciones en el marco de la ley, en el marco del reglamento que se tiene de sesiones, y que se ejecuten todas las acciones necesarias del cronograma en el tiempo sin que haya otra parálisis como la que se provocó el 7 de julio. La experiencia y la independencia para ser una sencilla agenda. Cualquiera que diga lo contrario, salta a la verdad. Este CNE va a llegar a la meta. Va a llegar a la meta del 30 de noviembre, pese a todos los boicots internos que todos los días se enfrentan. De forma inconsulta, se introdujeron especificaciones técnicas totalmente equivocadas, sin consultar a la dirección electoral y al pleno de consejeros. Continuar ese proceso sin hacer esa enmienda implicaría claramente el riesgo de que se alegue una futura nulidad en ese proceso. Todos somos hondureños y hondureñas aquí, en este salón. Señoras y señores, sin actas y sin papeletas no hay elecciones. Y esta que está aquí va a oponerse a ese boicot. No voy a asumir ese riesgo y lo vamos a vencer. Seguiré firme. Y muy orgullosamente hoy les repito, aquí habrá elecciones. Llueva, truene o relampague. Señor Soto, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos que es importante plantear y poner en perspectiva. Lo primero es que el Consejo Nacional Electoral efectivamente está cooptado por los partidos políticos y es una extensión de los intereses de los partidos políticos, no solamente el CNE, también lo es la Unidad de Política Limpia, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia. O sea, hoy vivimos en una partidocracia donde los tres partidos tienen el control de las estructuras del poder. La política, en un sentido de deseabilidad, debería ciudadanizarse, pero hoy por hoy las estructuras de poder son controladas por los partidos y el CNE evidencia eso. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que en Honduras existe la sensación que las elecciones se ganan con votos y con el control del CNE, porque la historia reciente de las últimas elecciones así lo ha demostrado. O en el caso más optimista, si no se ganan las elecciones, al menos no se pierden. Entonces es claro que el CNE es un elemento de permanente disputa de estos tres partidos mayoritarios, Libertad y Refundación, Partido Liberal, Partido Nacional, que los tres están en el legítimo derecho y aspiración de querer ganar las elecciones. Obviamente eso se tiene que hacer con votos. Yo creo que aquí, en principio, lo que tenemos es una disputa de dos grandes proyectos de país cuyo alcance incluso alcanza a irradiar el CNE. Lo primero que hay que plantear es que el Partido Liberal y el Partido Nacional históricamente han coincidido en un proyecto de país donde en su momento el partido que estaba en el gobierno tenía la posibilidad de que si ganaba le daba continuidad a ese proyecto, o si el partido del bipartidismo que estaba en la oposición era el que ascendía al poder, pues igual tenía la garantía de darle continuidad. Libertad y Refundación, después del golpe de Estado, tiene un proyecto de país alternativo, distinto al bipartidismo. Algunos pueden coincidir o no con ello, pero efectivamente la forma en cómo se gestiona y se desarrolla la política lo evidencia así, incluso las posturas entre los candidatos. Nunca habíamos visto al Partido Liberal y Nacional tan cercanos en sus intereses en una campaña electoral como lo estábamos viendo ahora. Antes eran partidos que competían
hoy son partidos que muchas veces llaman a un llamado de colaborar. Entonces, ese proyecto está ahí en disputa y esa disputa entre estos dos proyectos de país efectivamente irradia al CNE, donde los consejeros, como extensión de los partidos que votaron por ellos, también forman parte de esta puja. Lo cierto es que dos consejeras que eran muy cercanas en el contexto de las elecciones internas, hoy son las consejeras más distantes en el contexto de las elecciones generales. Y si eso sucede así, también es resultado de la disputa, de los acercamientos y distancias que se están dando entre los partidos, pero también de un hecho muy importante, y es que detrás de las posturas de los consejeros también se irradia o no el sentido de unidad o división de los partidos políticos. Nadie puede negar que Marlon Ochoa, como consejero del CNE y afín al Partido Libertad y Refundación, hace un esfuerzo por garantizar condiciones de una competencia segura para su partido. Y lo mismo está haciendo Cosette López. Ahora, en el caso de Ana Paola Hall, las dificultades no son menores. Nadie puede negar que en el Partido Liberal existen divisiones. Nadie puede negar que el candidato presidencial incentivó y promovió su renuncia, porque no hay que olvidar que en su momento ella presenta su renuncia al Congreso Nacional, se gestiona ahí un enredo, finalmente el candidato presidencial Salvador Narrala propone a Yossi Toscano, eso no avanza, hay un proceso de profundas críticas a Ana Paola Hall. Luego, cuando eso no se puede materializar, los que antes la criticaban en el Partido Liberal, luego se suman a apoyarla, y esas cosas son cosas que pasan en política y que van mostrando la radiografía de lo que se va logrando, ¿no? Entonces, hay una Ana Paola Hall que toma distancia de su partido, como el partido tomó distancia de ella, y hoy está en un esfuerzo bastante acelerado de, en 3 meses, garantizar un proceso electoral confiable. Yo creo que aquí, y hay que señalarlo con total claridad, lo que vemos son consejeros con capacidad de dialogar y consejeros con capacidad de confrontar. Lo importante es que se termina imponiendo. Lo lógico debería ser que se imponga el diálogo, porque ayer Ana Paola Hall también decía cosas importantes. Mencionó y evidenció el papel que juegan las empresas y los contratistas y sus intereses por influenciar las elecciones, o incluso da hasta la sensación de que son actores que muchas veces no construyen elecciones, sino que destruyen elecciones, y creo que eso también pone una discusión muy importante sobre el papel que juegan los actores privados en los procesos electorales, cosa de la que poco se habla, pero creo que ahí hay una evidencia cuando se menciona que sin papeletas y sin actas no hay elecciones. Yo creo que ahí hay una insinuación de que eso estaba en crisis y finalmente se tuvo que resolver, porque finalmente tenemos un CNE que va de crisis en crisis. Tuvimos crisis para la adjudicación del TREP y el flujo de información del TREP, se generó una crisis con la biometría, se generó una crisis con la observación electoral, se genera una crisis con el cambio de presidencia, luego estamos viendo que hay una crisis latente en el tema de actas y papeletas. Entonces yo creo que hay algo evidente, hay una nueva presidenta del CNE, y así como en su momento Cosette López desde la presidencia se le generaron las condiciones para que hubiera gobernabilidad, pues ahora el turno es generar esa gobernabilidad para que la nueva presidenta también nos garantice unas elecciones confiables. Yo creo que, y termino con esto, hay un hecho que nadie puede negar. La observación que se planteó como el gran elemento que podía impedir que llegaran observadores y que el fraude se pudiera imponer, eso quedó sanado. 29 organizaciones acreditadas de izquierda, de derecha, de oposición, de oficialismo, movimientos sociales, empresas, ONGs. Creo que es la mejor muestra de que hay un sentido por democratizar las elecciones. Creo que el CNE es un espacio que administra conflictos. Este es un conflicto más, pero efectivamente hay que acuerpar la institucionalidad para que tengamos elecciones confiables, porque si seguimos promoviendo la sensación de caos, perdemos todos, porque el 30 de noviembre está a menos de 3 meses.
deberían de dialogar antes de discutirlo todo en los medios de comunicación, porque eso hace más grande el problema. Doctor, ¿qué piensa? Es que yo creo también que no se da estricto cumplimiento a lo que establece la ley. Fíjese que en ese aspecto es muy clara la ley electoral en la que nosotros trabajamos. Todas las decisiones tienen que ser tomadas por mayoría o por unanimidad. De tal manera que todos los problemas deben resolverse en el Pleno, por una parte. La otra cosa que he notado yo en estos meses de este nuevo Consejo Nacional Electoral es que deberían de ser más reservados en relación a las declaraciones y en cuanto a estar presente en los medios de comunicación, porque es muy delicado y a veces una sola frase puede provocar, diríamos, un conflicto, desconfianza o prejuicios, tantas cosas. De tal manera que, en base a mi experiencia, yo puedo decirles que por lo menos cuando estuvimos nosotros, muy raras veces aparecíamos en los medios de comunicación. El 98% de las decisiones se tomaban por unanimidad, porque dialogábamos con Jacobo Hernández y Saúl Escobar y no llevábamos a los medios ni al conocimiento público problemas que corresponde resolverlos internamente. Entonces esto refleja quizás un poco de inmadurez por una parte y falta de experiencia por otra. La inestabilidad viene a la institución. Por supuesto, porque en toda organización el líder o el jefe o el que dirige es el que tiene que dar el ejemplo y es el que hace escuela. Cuando en una institución el que dirige o si son varios no dan el buen ejemplo, entonces es lógico suponer que los demás, los mandos intermedios y el resto de los recursos humanos tampoco van a ponerse disciplinados o seguir cumpliendo estrictamente con sus responsabilidades y la ley. Si se violan las disposiciones por parte de quienes dirigen, entonces de igual manera no hay suficientes argumentos para reclamar al resto del personal. Si todo lo van a discutir en los medios de comunicación, van a poner esto bien feo. Y hay que tener cuidado. Edgardo. Sí, Raúl. Yo siento que el problema debe tratar, y debe haber algún actor externo al Consejo Nacional Electoral, que no son los partidos, porque se sabe que son ellos los que están propiciando esto. Debe haber algún actor externo que trate, que incida para que estos tres caballeros que vemos en este video moderen un poco el nivel de confrontación que hasta hoy estamos viendo. Yo quiero referirme a dos temas torales en el Consejo Nacional Electoral. Quiero referirme al tema de las 29 organizaciones de observación electoral que se aprobaron. Quiero decir que solo faltó que los colectivos de Libre pidieran ser observadores electorales y que se les autorizara. Solo eso faltó. Repito, solo faltó que los colectivos de Libre pidieran hacer observación electoral para que Marlon y Ana Paola corrieran a aceptarlos como observadores electorales. ¿Cuándo en su vida las centrales de trabajadores que están controladas por el Partido Libre o algunas organizaciones magisteriales o algunas organizaciones disque defensoras de derechos humanos, porque solo defienden los derechos humanos de cierto sector ideológico, como el COFADE, por ejemplo? ¿Cuándo habían hecho observación electoral? ¿Por qué ahora? Y ahora lo hacen porque hay toda una planificación montada
desde el 9 de marzo y que va hasta el 30 de noviembre. Estas organizaciones controladas por el Partido Libre, centrales de trabajadores, algunos colegios magisteriales, algunas ONGs controladas por el Partido Libre, como el COFADE, nunca han tenido nada que ver con la observación electoral. ¿Para qué entran ahora? Entran para avalar algún fraude que se esté gestando por parte de los que tienen el poder y las posibilidades de hacer fraude el 30 de noviembre. ¿Quién tiene posibilidades de hacer fraude? El que controla el poder en Honduras. ¿Controla el poder en Honduras el Partido Nacional? No. ¿Controla el poder el Partido Liberal? Tampoco. Es quien controla el poder en Honduras el que puede hacer fraude. Y por eso pone, por primera vez en la historia, y a mí me extraña, no conozco los criterios que hay en el Consejo Nacional Electoral para permitir observación electoral a cualquier organización. Ahora cualquiera puede entonces hacer, a mí me parece que es total y absolutamente un mensaje que hay que tener, hay que saberlo leer. Yo cuando vi eso dije, esta es parte de toda una planificación fraudulenta que se está montando desde el poder. Cuando se pone a hacer observación electoral, se pone al lobo a cuidar las ovejas. Eso es lo que están haciendo. Están poniendo al lobo a cuidar las ovejas el 30 de noviembre con estos disque observadores imparciales. Estos no son ningunos observadores imparciales. Ya están aprobados, pero esto lo que nos está enviando es un potente mensaje. Ojo al Partido Liberal y al Partido Nacional. Ojo con todo esto. Y ellos lo saben qué es lo que se está tramando, desde el 9 de marzo, que inflaron en un 60%, el Partido Libre en el mes de marzo infló en un 60% sus resultados en el nivel presidencial. Y no lo digo yo, los mismos afectados dentro del Libre denunciaron, después se quedaron callados porque empezó la chequera a fluir hacia estos líderes que quedaron incómodos con el enorme fraude que les hicieron internamente y con la inflación de votos en el nivel presidencial el 9 de marzo, para dar la impresión de lo que después salieron diciendo. Y quiero decir también que, dijo Ana Paola, estoy leyendo acá un titular de un periódico el día de hoy diciendo que hay un boicot dentro del Consejo. En el Consejo Nacional no hay ningún boicot. Hay un intento de cooptar gente del Partido Liberal hacia las acciones que el Partido Libre está haciendo al interior del Consejo Nacional Electoral. Eso lo sabemos, perfectamente lo sabemos. Se está queriendo controlar gente del Partido Liberal. Mucho ojo con esto, al Partido Liberal. Hoy está coincidiendo el representante del Libre con la representante liberal, están coincidiendo porque ella ya no representa, desde hace mucho rato atrás ya no representa al Partido Liberal. Ana Paola Hall hace mucho rato atrás dejó de representar al Partido Liberal. Hoy sus posiciones internas y algunas que salen a la luz pública son totalmente coincidentes con las posiciones del representante del Partido Libre. E internamente hay todo un trabajo de cooptación de el representante del Libre hacia los liberales. Y voy a decir algo que me lo han dicho empleados liberales del Consejo Nacional Electoral. No están de acuerdo con esas posturas de la señora Ana Paola Hall. Muchos empleados liberales del Consejo Nacional Electoral que están siendo bombardeados, presionados por Marlon Ochoa, presionados por Ana Paola Hall, no están de acuerdo con esos arreglos, con esas cercanías y con esos proyectos que están queriendo llevar adelante el Partido Libre al interior del Consejo Nacional Electoral. Por eso yo dije hace un rato, lo que estamos viendo a nivel de medios de comunicación con los tres consejeros
solo es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Abajo hay todo un esfuerzo, coincidentemente o no, si antes coincidía el Partido Liberal y el Partido Nacional, hoy ya no. Hoy hay un esfuerzo entre el consejero Ochoa y la consejera Ana Paola para coincidir en muchas actividades y muchas acciones internas dentro del Consejo Nacional Electoral. Es muy delicadísimo lo que está pasando ahí y, como decía Raúl, hay que tener mucho cuidado. Este 30 de noviembre la gente tiene que votar más, tiene que haber un voto masivo por la libertad, masivo a favor de la democracia, que sea evidente para que no haya margen de duda, porque puede desbordarse esto en una grave confrontación entre hondureños. Ya hay señales de manipulación, fuertes señales de manipulación del proceso electoral. Aquí solo estoy diciendo algunas cosas, hay muchas otras cosas. Raúl siempre me dice, diga las cosas. No puedo porque me va a llevar el Ministerio Público y me va a decir que tengo que presentar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos el lawfare, la persecución de la oposición que hay en Honduras, ya sabemos perfectamente, así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero las cosas que acabo de decir son reales. No hay un boicot, señora Ana Paola Hall. Esa es una cortina de humo. Eso que usted dice de que la están amenazando, presente las pruebas. No las presenta porque no las tiene. Es una cortina de humo para distraer lo que verdaderamente está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral. Ahí lo que hay es un intento de manipulación y una lucha fuerte por impedir esa manipulación que hacen esos dos consejeros que ya mencioné. ¿Quiere participar el expresidente del Consejo Nacional Electoral y miembro del Partido Liberal, el abogado Arístides Mejía Carranza? Excelente. Ya está en la línea, Tito Mejía. Bueno, entonces me avisan cuando esté en la línea. ¿Qué dice, licenciado? Yo creo que... y mandó un video por si lo quería pedir. Sí, yo creo que aquí hay varios elementos que es importante aclarar y yo creo que todo proceso electoral genera incertidumbre, genera temores y también ánimos, ¿no? Esto es un proceso que se gana con votos y en este momento ya estamos en la época de la propaganda y de la guerra comunicacional y creo que aquí hay un elemento donde cada actor construye su verdad. Yo me inclino más por la idea de que hay que transmitirle confianza y tranquilidad al país y que salgan a votar y que sean los votos los que se impongan. Y yo creo que el CNE ya entró en su cultura organizacional, ya es parte lidiar con el conflicto y yo creo que lo que hay que rescatar es lo que se está logrando en medio del conflicto, porque el conflicto en el CNE no se va a acabar, pero aún así, en medio de esos conflictos se están logrando acuerdos. Yo creo que en el tema de la observación, ese fue un paso importante y un paso valioso. Se aprobó un reglamento de observación electoral y se aprobaron 29 organizaciones. Algunas organizaciones son afines al gobierno y al LIBRE, eso no lo vamos a negar, como tampoco podemos negar que hay organizaciones que fueron aprobadas y que son totalmente afines a la oposición. Ahí quedó aprobada, por ejemplo, ASJ, se le aprobó la observación al CNA, se le aprobó la observación al COEP, que han sido actores históricamente colocados desde la oposición. Creo que en el tema de derechos humanos, yo personalmente conozco a Berta Oliva y el papel del COFADE. En un momento a mí me tocó salir al exilio en el país y conozco la vocación humanista de Berta y conozco sus valores y meto las manos al fuego por Berta en que el COFADE va a hacer una impresionante observación electoral, porque creo que aquí también tenemos que lidiar con cambios de paradigmas democráticos. Nosotros veníamos acostumbrados a una observación electoral desde las ONGs y desde el valorado y apreciado tecnicismo que ellas aportan, eso no lo vamos a negar. Pero creo que también es importante abrirnos a la observación y al sentido democratizador de la observación. Entre más ojos, mejor. Yo creo que las centrales obreras, los trabajadores,
no solamente fueron valiosos gestando luchas como la huelga del 54 o promoviendo derechos laborales, sino que también hay que reconocer algo. En los sindicatos hay miembros del Partido Liberal, hay miembros del Partido Nacional y hay gente de Libre, son espacios plurales. ¿Cuál es lo valioso, digamos, de los colegios magisteriales, donde también hay profesores de los tres partidos? Que ellos sí llegan a donde históricamente no han llegado las ONGs. Miren, hay más de 1.200 centros de votación con problemas o fallas de conectividad, de electricidad. Muchas veces los recursos de las ONGs no permiten ir a la Honduras profunda, pero yo tengo la confianza que los profesores particularmente van a poder llegar ahí y en esa observación habrán profesores de los tres partidos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a democratizar espacios, hay que abrirlos. Y yo creo que en ese sentido la observación es un buen elemento y creo que es un buen logro del CNE aún en el marco de su conflicto. Otro punto importante, el TREP. No podemos negar las profundas dudas que le sembraba al bipartidismo la presencia de Smartmatic como posible empresa que se quedara con el TREP. Y creo que sucedió algo afortunado. Ganó ASD y fue escogida por unanimidad. Los tres consejeros de los tres partidos escogieron a ASD y hoy no hay duda de que ese actor, en este caso esta empresa colombiana, no arrastra los problemas y las dudas que había sembrado Smartmatic y eso lo lograron los tres consejeros en el marco del conflicto y eso me parece bien. La biometría, hay que decirlo, le quedó a Smartmatic, que fue el único que se presentó y que también por unanimidad, eso incluye a Cosette López, aprobaron que fuera Smartmatic quien se hiciera cargo de la biometría. Entonces yo creo que vamos en un proceso donde en el marco del conflicto los consejeros van avanzando. Yo creo que aquí el desafío que queda es acuerpar la institucionalidad. Hubo una rotación en la presidencia, ahora le toca a Ana Paola Hall y creo que la tarea es acuerpar esa institucionalidad para tener elecciones seguras y coincido también con lo que hemos dicho aquí en la mesa. Creo que lo importante es reconocer los conflictos, pero más importante es tener capacidad de resolverlos y ahí hay dos formas. Intentar resolverlos ante la opinión pública, que no va a pasar, se va a agudizar, o dos, tener capacidad de pactar y que los tres consejeros se pongan de acuerdo para unas elecciones confiables y que la gane el que saque más votos. Yo creo que es indiscutible que vamos a llegar al 30 con este nivel de conflicto, eso ya no se va a reducir, pero yo creo que sí hay que acuerpar la institucionalidad democrática y reconocer que en el marco de las tensiones entre los tres consejeros están logrando cosas por unanimidad y creo que hay un cambio en la voluntad política que se ve y creo que los hondureños necesitan sentir y que se le transmita esa sensación de confianza desde los órganos electorales también. ¿Ese video que quería mostrar? Sí, hay un video, Raúl, en el cual podemos ver lo que pasó el 15 de septiembre, donde este muchacho de camisa roja, desafortunadamente se le cae una impresora. Por lo que vemos, esa impresora, esa caja no estaba bien sellada en su parte baja, y eso fue lo que generó ese rumor de que desde las bodegas del Infop se estaba intentando generar un caos. Entonces yo creo que también va en nosotros qué es lo que queremos transmitir. ¿Qué quiere decir? Que yo tuve información el mismo domingo sobre eso. Eso es el 15. Sí, sí. El lunes. Sí, ese día. Me pasaron un video, no ese, me pasaron otro video y no lo que a mí me dijeron, yo respeto mucho lo que dice el licenciado Soto, pero a mí lo que me dijeron es que ese día estaban queriendo sacar equipo del consejo, de la sede del Infop, sacar equipo. Ahí se le cayó, es cierto, se le cayó esa documentación, porque lo que estaban haciendo activistas de Libre, que incluso me dijeron que andaban con camisas rojas identificados, ojo con esto, identificados los de Libre con camisas rojas para saber ellos, porque obviamente algunos que quizás no se conozcan, ¿verdad? Identificados con camisas rojas, querían sacar equipo fuera de las oficinas del Infop del Consejo Nacional Electoral. Esa es la información. Tengan cuidado. Es lo que está, mire, es que hay cosas delicadas que están pasando al interior del Consejo, ¿verdad? Cosas delicadas y van a pasar cosas más delicadas. Sí, don Aristides Mejía Carranza, abogado Aristides, sobre lo que ha dicho don Edgardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Raúl. Buenos días a los tres expositores que son amigos. Quiero decir de que lo que ha dicho Edgardo Rodríguez no corresponde a la realidad. En primer lugar, en Ana Paola Hall, en todos sus actos, ha defendido siempre la legalidad y el proceso democrático. Y nosotros examinamos en retrospectiva, nos damos cuenta que no hay un solo acto cuestionable de ilegalidad en sus planteamientos o en sus acciones. Cada vez que ha habido problemas, más bien la solución la ha aportado ella, porque cuando uno polariza, no siempre encuentra la solución. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahorita? Y esto lo tienen que entender bien todos los oyentes. Como el Partido Liberal va encabezando las encuestas, el Partido Nacional va atrás en un promedio de 6 a 9 hasta 13 puntos dependiendo de la encuesta. El Partido Libre va en tercer lugar, un lejano tercer lugar. El Partido Libre prácticamente, si hay elecciones transparentes, está fuera del juego. Entonces el Partido Libre ha estado tratando de obstruir el proceso, de crear problemas en el proceso. Todos lo hemos visto, lo del 9 de marzo, lo de las ausencias para que no haya pleno. Entonces, la polarización que tuvo la presidencia pasada con Cosette, que defendió algunas cosas, estamos de acuerdo, con valentía y todo, igualmente acompañada por el voto de Ana Paola cuando se enfrentaron a todos los atropellos del poder, cuando las querían defenestrar, haciéndole acusaciones por medio de la fiscalía. Todo eso, todo el mundo lo sabe. Pero esa posición de extremo con la posición de Libre, ¿a quién le favorece? Al Libre, que quiere obstruir el proceso. Entonces, cuando hay dos posiciones confrontadas, es necesario una tercera posición, que no es ni la una ni la otra, porque el Partido Liberal tiene su política y lo van a entender bien en el futuro. Llevemos a cabo las elecciones por la vía que la estamos llevando. Entonces, esa persona es la que encuentra la solución. Como se encontró la solución hace unos par de meses, que hizo que Libre no tuviera de otra que volver a la mesa y aprobar el famoso TREP, porque lo desgastamos tanto en la calle, con las protestas, como con nuestros argumentos, como con la posición de Ana Paola Hall. Bueno, eso es uno. Entonces no hay tal contubernio como se dice. Por otro lado, hay una cuestión política, que esa es la línea que yo distingo claramente que está sustentando Edgardo Rodríguez. ¿Cuál es esa línea? El Partido Nacional tiene un candidato que no habla, que no hace oposición, que ha sido acusado justamente por correligionarios de él, no por nosotros, por correligionarios de él importantes, de la alta cúpula del Partido Nacional, de haber negociado con Libre varios acuerdos que llevaron a la elección del fiscal y que le otorgó a Libre, gracias al voto de los nacionalistas en el Congreso, la posibilidad de tener dos suplentes, los dos suplentes del CNE de Libre. Por eso cuando se ausentó el señor Ochoa de Libre, de las sesiones de pleno, no se pudo sustituir, porque los suplentes dijeron que no iban a integrar. Ese es el favorazo que les ha hecho el Partido Nacional a este proceso, a Libre. Esa es la verdadera alianza que hay de Libre. Entonces, ¿quién es el que ha salvado esa situación de mutismo del candidato nacionalista? Esa situación de sospechas de que porque hay juicios en contra de todos ellos de la cúpula y que hay entendimientos porque tienen en común el problema de los juicios con muchos de Libre, entonces el que hace esa situación de la imagen en el Partido Nacional es el protagonismo de López, porque ella ha defendido posiciones, pero son posiciones políticas para hacer ver al Partido Nacional como un partido fuerte de oposición. Y esa es la línea que están siguiendo. Están tratando de hacer ver
que a falta de un líder que puede decir las cosas y enfrentarse al Partido Libre o a cualquier atropello que haga Libre desde el poder, entonces la persona que han tenido ahí, que ha defendido bien posiciones del Partido Nacional, va a volver a mantener un protagonismo, porque no lo tiene el otro. Pero la persona que va a arreglar los conflictos y que está llevando adelante el proceso, que es lo que nos interesa, porque nuestra única instrucción de parte del Partido Liberal a nuestra representante, Ana Paola Hall, es que cumpla con la ley, y es justamente lo que ella está haciendo. Porque con cumplir la ley tenemos elecciones con todo lo que dice la ley electoral. En cambio, el Partido Libre no puede decir lo mismo, porque el Libre lo que necesita es que se incumpla la ley. Entonces hay que hacer bien esos matices para entender cuál es el problema que se está dando en el seno del CNE, pero como ustedes ya vieron, el proceso sigue adelante. El proceso va a seguir adelante sin tanta posición política, porque la verdad es que el papel debería ser Nastria Azul, que estuviera en el CNE, y José López, la que debería ser la candidata, francamente. ¿De cuál réplica? Usted, No me- que usted cuestionó a Aristides Mejía y a Si me Ana va a Paola pegar, no Hall, me grite. le contestaron. Si me va a pegar, no me grite. Si me va a pegar, no me grite. Se está tratando de calmar, yo sé, pero ahí estaba revuelto. Si me va... Doctor, su análisis de todo esto. Sí, vea, yo lo que he Su observado... sapiencia, su experiencia. Claro, tengo mucha experiencia y he estado en más de 100 elecciones en América Latina y he visto de todo. Mire, el problema es la causa. Todo lo que hemos estado hablando ahorita es el efecto. Pero la causa, ¿sabe cuál es? La demasiada vinculación de los partidos Un daño políticos y sus enorme. dirigentes con Enorme. el Con organismo el electoral. órgano electoral. Eso Entonces, es veneno. yo lo he dicho cantidad de veces. El problema nuestro es que todavía los procesos electorales, a diferencia de otros países, aquí casi un 80% es manejado por los partidos políticos y no por el organismo electoral. Sí. Empezando por, y hasta doy el ejemplo más emblemático, empezando por el nombramiento de los miembros de la Junta de Redactores de Votos. Pongo el caso más distinguido en América Latina de Chile, Sí. en donde los miembros de la Junta de las mesas o Junta de Redactores de Votos son voluntarios, es un voluntariado, y además de ser voluntariado, son Elegidos vitalicios. al azar también. Vitalicios. No representan partidos. No, son vitalicios por una parte, y la otra, todavía más importante, no existe organismo electoral, no hay. Sí. Esa es parte de toda una cultura, toda una madurez. Ese es el problema nuestro. Y la otra cosa que también es mencionar es una cosa, Raúl. Si se cumpliera estrictamente lo que establece la ley, no se presentaría este tipo de problemas. La ley es muy clara. Por ejemplo, tanta duda con eso de la observación electoral. Si los observadores no tienen más atribuciones que aquellas que les da el reglamento y la ley, no pueden intervenir, no pueden disponer, no pueden sustituir a las autoridades, simplemente observan lo que está sucediendo y después dan un informe de lo bueno y lo malo que encontraron durante todo el proceso. Hasta ahí nomás. La única institución que tiene realmente, diríamos, por lo menos una capacidad o una cuestión moral para ser creíble y que se tomen decisiones sobre sus opiniones es la OEA. Porque en la OEA existe toda una normativa, hasta tienen una división que así se llama, de asuntos electorales, y ellos están presentes en todos los procesos. Y llevan hasta 200 observadores de diferentes países. Esa es la observación más valiosa, la de la OEA. De ahí las demás, pues sí, son importantes, le dan más confianza, credibilidad y legitimidad a los procesos electorales. Pero los observadores no sustituyen ni toman decisiones. Eso es muy importante considerarlo. De tal manera que si nos apegamos a lo que dice la ley, vea,
suficientes candados existen como para que no existan fraudes. Se los voy a enumerar rápidamente. Primero, el documento de identificación tiene que presentarle el ciudadano. Segundo, tiene que estar en el listado de la mesa. Tercero, hay una huella dactilar. 4, la transmisión de resultados, ahora de acuerdo a la ley en la que nosotros trabajamos, tiene que ser simultánea al organismo electoral, a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Y por último, que es lo más importante de todo lo que he mencionado, la ley y ese artículo nosotros lo propusimos y se aprobó. El escrutinio, que tradicionalmente lo hacían los miembros de mesa encerrándose, ahora es obligatorio hacerlo público, en el que cualquier ciudadano, no los observadores, cualquier ciudadano puede ubicarse a una distancia no menor de 4 metros para estar observando el conteo y la redacción del acta, y hasta pueden tomar fotografías y tomar apuntes. Eso es importantísimo, de tal manera que la ley establece tantas, diríamos, medidas como para que si se cumplen así estrictamente no hay posibilidades de fraude. Y la otra cosa, se le ha dado tanta importancia al TREP como que si en ese momento se estuvieran ya declarando o haciendo la declaratoria. No, señores, la ley dice, voy a repetir lo que dice la ley, el TREP tiene como propósito informar a la ciudadanía las tendencias que se van produciendo en el conteo que viene de los centros de votación. La declaratoria de elección y el conteo, la ley lo dice, el escrutinio general será realizado por el organismo electoral en base a las actas originales del cierre. De tal manera pues que creo que nosotros mismos somos los que confundimos y ahí estamos en una permanente angustia, ansiedad, desconfianza, prejuicios y tantas cosas que pueden suceder precisamente por eso. Don Edgardo. Bien, solo le leo aquí del abogado Alex Navas. Cálmese, hombre. Me dice el abogado Alex Navas. ¿Qué hizo Alex Navas? Aquí usted revuelve a la gente y después no quiere que le digan nada. Mire, hola Raúl. Decir que la oposición no tiene una cuota importante de poder es un falso. Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Corte Suprema y mayoría en el Congreso Nacional es un ejemplo de ese poder. Además, la comparsa de las élites de poder económico en el bipartidismo es falso decir que solo un partido tiene poder en Honduras. Ciencia política básica. ¿Puedo hablar? Puede. Ya, gracias. A don Aristides Mejía Carranza, que es mi amigo, pero que me ataca constantemente en los foros y se toma el tiempo de llamar a un foro para decir cosas que yo no he dicho, como por ejemplo de que Ana Paola ha incurrido en ilegalidades. Yo no he dicho que ha incurrido en ilegalidades. Aristides, poné más atención a las cosas que digo. Y claro que he denunciado esa, digamos, permisibilidad que tuvo la bancada del Partido Nacional. Yo tengo mayor independencia, muchísima mayor independencia de opinión que Aristides Mejía Carranza. Yo critico públicamente algunas de las acciones del Partido Nacional. Yo jamás he escuchado a Aristides hacer las críticas que yo hago al Partido Nacional. Él no las hace al Partido Liberal. Yo sí tengo independencia, Aristides. Yo públicamente, no solamente he dicho eso de que el Partido Nacional cometió un gravísimo error patriótico al permitir que los suplentes fueran de libre. Eso y más he denunciado, ¿verdad? Así que, y respecto a Ana Paola Hall y su independencia, deberías de informarte más, Aristides. Creo que no tenés suficiente información, ¿verdad? No sigo porque no tenés suficiente información de lo que está pasando al interior del Consejo, pero sí te recuerdo que quien renunció y agudizó la crisis y se puso del lado de libre al renunciar fue Ana Paola Hall. Primero fue Marlon Ochoa que se retiró de las reuniones y empezó a generar la crisis. Y la crisis se ahonda con la supuesta renuncia de Ana Paola Hall. Así que los hechos hablan por sí solos.
mi amigo Arístides Mejía. Sobre el tema de la observación electoral que decía el doctor Aguilar, es cierto que no tienen atribuciones, totalmente de acuerdo con usted, doctor, que la ley no les da más atribuciones de lo que la ley les establece a los observadores, totalmente de acuerdo. Pero aquí no se trata de que ellos van a tomar decisiones legales o que los colegios magisteriales tienen acceso a escuelas donde no hay, digamos, internet. No. Esto es propagandístico. Lo que se prepara es propagandístico. Lo que se prepara por parte del Libre es extra ley. Es hacer un fraude y sacar a estas organizaciones diciendo Libre ganó. Siguiendo el modelo de Venezuela, y aquí voy nuevamente, siguiendo el modelo de Venezuela. En Venezuela cooptaron a los partidos de oposición, los cooptaron quiere decir tilín, ¿verdad? Organizaciones de sociedad civil, partidos políticos de oposición, la mayoría fueron cooptados por dinero en Venezuela y fueron los primeros en salir diciendo Maduro ganó, estando abajo 30% y 65% el candidato González Urrutia, que en verdad fue el que ganó las elecciones, reconocido por la mayor parte del mundo. Solo 3 países, incluido Honduras, reconocieron ese gran fraude de Maduro. Entonces, doctor Augusto Aguilar, es cierto que hay una identidad, ¿verdad? Un documento de identidad que hay que presentar en la mesa receptora, hay un cuadernillo donde lo buscan, hay una huella, ¿verdad? Que uno pone, que son algunos mecanismos formales, pero el fraude va más allá de eso, pueblo hondureño. El fraude va mucho más allá, no seamos ingenuos. Obviamente, la identidad y todo eso, pero el fraude va mucho más allá. ¿Cómo hicieron fraude en Venezuela? Que esa es la escuela a la que fueron y que han ido a enseñar y que están acá los asesores mexicanos, ecuatorianos y venezolanos. ¿Cuál es la escuela? El fraude es informático. Entonces ahí no entra la tarjeta de identidad, la huella, los cuadernillos. El fraude es informático. Es cierto, no quedó Smartmatic, pero eso solo es la fachada. Está bien, no quedó Smartmatic, está procesada en Estados Unidos por delitos graves. Pero eso solo es parte de una estrategia. La estrategia no termina con que Smartmatic ya no va a manejar el TREP. No termina ahí. La estrategia es mucho más profunda y mucho más tecnológica de lo que el pueblo se imagina. Y hacia eso invito a Mejía, Carranza, Arístides, a toda la cúpula del Partido Liberal y al Partido Nacional, que deberían de estar concentrados en eso, en descifrar, porque es evidente, hay pruebas, pero en abundancia, de que van a intentar, el Partido Libre va a intentar, de alguna manera, tecnológicamente u otras, intentar hacernos creer lo que intentaron hacernos creer, que el Libre ya ganó el 9 de marzo, con inflar más del 60% del resultado. Y esto no me lo estoy inventando, nosotros lo corroboramos en terreno. Van a intentar hacerlo el 30. No han hecho todo esto, todas estas cosas, estos boicots, la participación de las Fuerzas Armadas, el retiro de Marlon Ochoa, la renuncia de Ana Paola, y todo esto no lo han hecho para ir a unas elecciones y que gane el que más votos saque. No lo están haciendo todo esto por eso. Van a intentarlo. Y los partidos democráticos, los que queremos vivir en libertad, debemos descifrar y anticipar los planes de Libre para el 30 de noviembre. Don Héctor Soto. Sí, yo creo que lo importante en esto es que en una democracia es tan importante el que está en el poder como el que no lo está. De hecho, Líjar decía que una democracia vale por el tamaño de su oposición, y yo creo que si estamos en una democracia donde la oposición puede competir, podemos decir que hay una democracia que se fortalece, y yo quiero rescatar ese espíritu, ¿no? Hay 2 grandes emociones que mueven a los electores: el miedo o la esperanza. Y yo creo que en un país donde afortunadamente se ha ido reduciendo la tasa de homicidios, en un país donde afortunadamente se ha ido reduciendo la pobreza, no digo que se ha eliminado, digo que se ha reducido,
Yo creo que es importante también que la gente vea en las elecciones la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien y la oportunidad de que nosotros como país podemos seguir mejorando. Yo me alejo de esa sensación de temor o de esa sensación de miedo. Creo que los procesos electorales estresan, los procesos electorales construyen conflictos, pero también es nuestra tarea invitar a que los hondureños se sientan confiados a ir a las urnas. Riesgos de fraude, claro que van a existir, incluso en las elecciones primarias hay que recordar que el mismo Partido Liberal advirtió riesgos de fraude a lo interno de sus propios espacios cuando se habló del tema de la lija y del proceso para intentar rayar los lentes biométricos. O sea, el fraude es algo que hay que intentar desmontar y yo creo que el CNE, al margen de los conflictos que tiene, los consejeros de alguna manera están en el esfuerzo, bien intencionado, les guste o no les guste, de ir desmontando eso. Yo creo que también va en la clase política y va en nosotros también ir evidenciando los puntos que son críticos, pero creo que también hay una responsabilidad ciudadana de aclarar aquellas imprecisiones que pueden generar confusión y que realmente no lo es. Yo, Raúl, mostrábamos el video de este muchacho donde se le cae la impresora. Eso es un incidente laboral como cualquiera que puede suceder en cualquier momento. No creo que eso tenga capacidad de frenar un proceso electoral. Don Edgardo dice que tiene conocimiento de otros videos. Yo invitaría a que esos videos también se publiquen para que no quede la sensación de rumor, sino que si existen videos y hay 3 consejeros de 3 partidos. De rumor, de chisme, que eso genere un problema. No solamente de videos, de información, de lo que se intentaba hacer. Pero el señor Edgardo ha asegurado esta mañana que Libre está buscando ver un fraude. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que eso no es cierto. Creo que hay que desmontar ciertas narrativas. Por ejemplo, se ha dicho que se quiere hacer fraude en el extranjero. Ya salieron los 3 comisionados del Registro Nacional de las Personas a explicar qué pasa con las cédulas o los DNI. Ya se ha demostrado también que en el extranjero no votan más de 4.600 personas. Eso no define un presidente. Don Augusto lo sabe. Como también es cierto que el censo en el extranjero nunca ha pasado del 0.8%. O sea, el voto en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, no define presidentes. Entonces esa narrativa de que desde Estados Unidos se quiere hacer fraude realmente no es cierto y creo que es responsable aclarar de que ahí no está pasando eso. Otro punto que también es importante aclarar, el tema del TREP. Creo que el hecho que los 3 consejeros por unanimidad hayan escogido una empresa distinta a Smartmatic manda un voto de confianza de que esa sensación que se quería hacer fraude desde el TREP finalmente no pasó. También se dijo que no se quería observadores, ya se escogieron y se acreditaron 29 organizaciones y hay que aclararlo y don Augusto lo sabe, el plazo vence hasta el 30, así que todavía se pueden presentar más. Y con la observación internacional también hay que aclarar que el gobierno ya le hizo la invitación a la OEA, se le ha hecho la invitación a la Unión Europea, así que observación internacional va a haber, porque también se quiso poner el rumor que porque no aparece la OEA y la UE en esas 29 organizaciones, entonces ya se está fraguando un fraude y que no se están invitando organizaciones internacionales. Eso no es cierto, sí va a estar la OEA, sí va a estar la UE, y si no fuera cierto, también uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué no los han entrevistado para que ellos expliquen por qué no los han invitado? Porque están invitados, o sea, hay un sentido de construir mucho temor. El otro punto, Raúl, que también hay que señalar, los militares. Yo creo que los militares están haciendo un esfuerzo por distanciarse de los errores que se cometieron en las primarias y hay hechos que no son menores. Hay que recordar que la cúpula castrense se reunió con las agencias de cooperación internacional del G16 y les mostraron todo el flujo logístico para el transporte del material electoral en una clara muestra de decir, nos tenemos que supeditar al CNE, pero queremos dejar claro cómo va a funcionar eso y en recientes declaraciones incluso el jefe de las Fuerzas Armadas ha dicho que están generando condiciones de estrés para garantizar que eso funcione. Creo que hay unas Fuerzas Armadas que quieren tomar distancia y que no se les vincule a ningún potencial conflicto y me parece que eso es sano para nuestra democracia.
Entonces yo creo que vamos avanzando y también hay otro elemento, Raúl, pues en este momento todo el mundo quiere construir una sensación de victoria en cada uno de sus partidos, se está jugando mucho la guerra de encuestas, se está jugando mucho la idea de posicionar, la idea de que un partido ya ganó y otros perdieron. Pero déjeme claro, el señor acaba de decir aquí que el libro está preparando un fraude. No, pero ya hemos evidenciado hechos. ¿Hay fraude con el tema de la observación? No. ¿Hay fraude con el voto en el extranjero? No. ¿Hay fraude con el tema del TREP? Se le dio a SD. No. ¿Hay fraude con el tema de la biometría? No. Entonces, creo que hay una sensación de querer construir una narrativa de fraude alrededor del Libre, cuando los hechos evidencian de que todos esos elementos que se argumentan, pues se desvanecen. Entonces yo creo, Raúl, que ahí hay que aclararle a la ciudadanía que las elecciones se ganan con votos y evitar la desinformación. Creo que Libre ha mostrado de manera contundente y evidente una voluntad democrática por pelearse el poder dentro de las elecciones. Y si Libre saca los votos, continuará en el poder, y si no saca los votos, pues será oposición. Pero yo no veo un CNE clausurado, yo no veo en este caso una toma de militares del CNE. De hecho, hay una sensación y un llamado de que se va a tener elecciones. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, lo ha dicho, así que hay que meterse a la competencia electoral. El Partido Liberal hace lo propio, el Partido Nacional y Libre también. Pero no creo que valga la pena hablar de fraude cuando los hechos demuestran lo contrario, es Bien, evidente. Antes de la pausa, por derecho a réplica, abogado, tiene 3 minutos. Aristides Mejía. Otra vez. Adelante. Mira, Edgardo, no te preocupes. Bárbaro, no cuando tiene yo nada hablo. que hacer. No, es que yo creo que Edgardo le gusta victimizarse, es muy susceptible. Cuando uno va... Y tenés mala señal. Y para colmo tenés mala señal. Se te corta. ¿Aló? Sí, ¿Aló? se te corta. Mire, uno corta. defiende cuando va a esos programas sus puntos de vista y dice desde dónde habla. Yo hablo desde el Partido Liberal porque soy dirigente y soy de la comisión de campaña. Vos hablás desde el Partido Nacional, aunque te gusta decir que sos académico, pero tenés límite. Entonces, yo nunca te estoy refiriendo a ti en ningún programa porque tampoco sos una figura relevante en la política. ¿Y por qué te tomas tiempo para hablar si no soy relevante? Entonces, no, dos veces, porque te estás victimizando. 2 veces. Entonces, ya esto, 2 veces. déjame terminar. El 2 veces problema te tomás el tiempo y no soy relevante, pero te tomás 2 refoquemos el veces. problema. Yo estoy hablando y ahorita después vas a tener chance. El problema de esto es el siguiente. El Partido Nacional tiene una campaña, sencillamente porque está abajo en las encuestas, van perdiendo las elecciones, tienen que justificarse y quieren alcanzar al Partido Liberal. Y la que está haciendo la campaña, la que ha estado haciendo la campaña ahorita, hasta ahorita es Cosette López. Porque Cosette López viene siendo como una llanta de repuesto del candidato que no habla, del candidato que se llama adalmutismo, y del candidato que es sospechoso de tener arreglos con el partido de gobierno. Eso es sencillamente de esa manera. Y la forma como quieren salir a eso es volverle a dar protagonismo, porque mientras ella estuvo en el cargo, el protagonismo era fuerte. Ella debería ser el candidato. Realmente deberían de sustituir, porque el que debería ser silencioso es el que está en el CNE. El CNE es un técnico que debe ser técnico y referirse solamente a lo electoral. Entre menos bulla, menos polémica, menos polarización, mejor funcionará el CNE, que eso es lo único que queremos. Nosotros no queremos en el CNE una persona que haga el papel de una política. Lo que queremos es que haga el papel de una jurista, y por eso no dije, porque ahí es donde te victimizas, que estabas diciendo que había hecho cosas ilegales a Ana Paola. Lo único que dije es que a Ana Paola no se le puede criticar ninguno de sus actos, ni sus acciones, ni sus opiniones, porque fueran ilegales en ningún momento de toda su trayectoria, de ahora y de antes. Entonces, lo importante es que ella siga conduciendo el proceso tal como lo está haciendo, sin protagonismo,
haciendo rápido las cosas como las que acaba de hacer el fin de semana, buscando consensos, evitando toda polarización que solo beneficia al partido de gobierno y beneficia al partido nacional porque no va a encabezar y porque no tiene un candidato beligerante. Y simplemente eso es lo único que queremos, y con eso nosotros hemos dado todo el respaldo desde el partido y desde el candidato. ¿Qué viene? ¿Más enfrentamientos diferentes? Sí, es lo más probable de seguir así. Va bien en crecimiento hasta la violencia. Ojalá que no. Ojalá que ¿Violencia? no, pero sí. Hay muchos de esos muertos que están sucediendo, que usted ve que la prensa lo señala, que tienen motivación política. O por lo menos un componente. De tanta elección que ha ido usted en Latinoamérica, ¿esta con cuál la compara? Bueno, con las de Venezuela y con las de Nicaragua, sí vamos por ese camino. Me refiero más a la violencia, ¿verdad? No a los otros aspectos, porque como sistema electoral uno de los mejores del mundo es el de Venezuela, y eso no lo digo yo, he estado como 10 o 15 veces en Venezuela, y quien lo ha dicho que es el mejor sistema es la Fundación Carter. Pasa en Venezuela que ya la influencia del gobierno en otro aspecto, regalando casas, no se paga luz, no se paga agua, la gasolina vale 10 centavos, todo eso ha ayudado al Partido Socialista de Venezuela. Pero el proceso electoral, lo que he visto no he visto fraude, porque ese es el proceso más auditado, 14 auditorías tiene, desde antes y hasta después. Y la persona vota en la máquina y vota en la urna, y después la oposición cuenta los de la urna con los de la máquina, a ver si son iguales. Yo he estado por lo menos en unas 10 o 15 elecciones en Venezuela. Lo que pasa es que ahí la cuestión política es una gran influencia. El darle a los ciudadanos, han regalado más de 3 millones de casas. Entonces por eso votan en buena parte por el gobierno. Yo no sé en esta última porque no fui, porque yo no quise ir porque estaba muy conflictivo eso. Ajá, don Ricardo. Estamos jodidos. Vamos a... Si las cosas siguen así, va a haber un vergueo el 30 de noviembre. Repita, ¿cómo? Perdón, no sabía que estaba al aire. Estamos al aire. Está bien. Y lo voy a decir diplomáticamente. Creo que si las cosas siguen con la manipulación que se viene dando desde el día 9 de marzo y antes de eso, donde se utilizó y se sigue utilizando a los militares, la cúpula militar, para amenazar a periodistas públicamente, para amenazar a la oposición, para perseguir a la oposición a través del Ministerio Público, para utilizar a los consejeros de Libre y de alguna manera atraer a la que en teoría sería la representante del Partido Liberal a las posiciones del Partido Libre en el Consejo. Toda esta configuración a la utilización de organizaciones de izquierda como observadores neutrales que no lo son, para gritar en la noche del 30 de noviembre, Libre ya ganó, como empezaron la campaña desde el día 9 de marzo. Toda esta configuración y otras cosas, con el voto del exterior estoy de acuerdo, no votaron ni 400 personas, perdón, ni 400 personas en el 2021 en el exterior, pero ¿dónde están esas miles de identidades que tiene retenida la Cancillería? ¿Por qué no las devuelven? Yo esperaría que aquí al 30 de septiembre, creo que hay un plazo al 30 de septiembre para que devuelva Cancillería, devuelva las identidades. Entonces, están jugando con fuego los señores de Libre, están jugando con fuego. Aquí puede haber un problema gravísimo. Y no hemos hablado de la geopolítica. Ya le van a caer al líder del Partido Libre en Venezuela. Está cerca esa
esa situación en Venezuela, una narcodictadura que es avalada por los señores del Partido Libre, narcodictadura demostrada, asesina, que ha asesinado a opositores, encarcelado a opositores. 8 millones de venezolanos en el exterior por la abundancia, supongo yo que ha de ser por la abundancia que hay en Venezuela, por el gran régimen, por la gran vida que hay en Venezuela. Me imagino que por eso hay 8 millones de personas que se han ido, ¿verdad? Porque es tan rica y es tan floreciente el régimen narcodictador de Venezuela que 8 millones se han ido. O en Cuba, al sistema que el Partido Libre quiere imponer en Honduras, y no lo digo yo, lo dice la candidata presidencial, donde ni siquiera hay luz. Se va la luz en todo el país. Entonces, toda esta configuración nacional, todos estos arreglos, esta manipulación que está haciendo el Partido Libre, más el escenario internacional, auguran una situación muy delicada. Yo me acuerdo que Harry Dixon, en el 2021, en la campaña electoral, amenazaba y advertía que no hicieran fraude. Le decía al partido de gobierno en aquel momento que no hiciera fraude, y no se hizo fraude. El Partido Libre ganó el 2021 y él amenazaba con una insurrección. Me acuerdo perfectamente de Harry Dixon. Pues hoy le digo a Harry Dixon y a todos los voceros del Partido Libre y a la cúpula del Partido Libre, tengan mucho cuidado con la manipulación que han venido haciendo y lo que están intentando, cuadrando, a ver si les sale hacer el 30 de noviembre. Tengan mucho cuidado, porque pueden desatar una conflagración en Honduras que nos va a afectar a todos. Tengan mucho cuidado, porque el Libre no tiene la menor posibilidad, y a mí no me lo cuentan. Yo he hecho las investigaciones de campo, a mí nadie me cuenta las cosas. Nosotros, con gente independiente, hemos hecho las encuestas y sabemos que está Libre en un tercer lugar muy lejano, y que las probabilidades de que Libre gane es exactamente igual que yo mañana pueda trasladarme al planeta Marte. Exactamente en esa misma proporción está la posibilidad de que Libre gane las elecciones el 30 de noviembre. No tiene ninguna posibilidad, excepto con un enorme fraude como lo hicieron en Venezuela, donde están las actas. La tiene la OEA, la tiene Naciones Unidas, la tiene la Unión Europea, las actas en donde se muestra el resultado categórico de la oposición en Venezuela, pero que a través de la tecnología, ojo con esto, a través de la tecnología impusieron un escandaloso y mundialmente conocido fraude, a tal grado que solo 3 países del mundo, 3 o 4 países del mundo reconocieron los resultados de esas fraudulentas elecciones. Y hoy por hoy, ese país está siendo dirigido por un cartel, el cartel de los soles. No solamente son fraudulentos, no solamente son asesinos, sino que son narcotraficantes. Y desde el Partido Libre de Honduras se les aplaude, se les avala y se niega el gobierno de Libre a categorizarlo como un narcoestado y como dirigido por el cartel de los soles, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener muy presente y mucho cuidado para el 30 de noviembre. Es la elección más complicada en la historia política de Honduras. Sí, don Héctor Soto. Sí, yo creo, Raúl, que es importante acá enviar un mensaje de tranquilidad al país. Yo no niego mis simpatías por Libre, como don Edgardo no niega sus simpatías con el Partido Nacional, pero al final cada uno de nosotros refleja un estado de ánimo. Yo creo que lo importante es la competencia democrática y que gane el que saque más votos. Y yo al final concluyo algo. Después de escuchar a don Aristide Mejía del Partido Liberal y a don Edgardo, simpatizante del Partido Nacional, uno puede concluir lo siguiente, y es que mire, el bipartidismo se está dividiendo.
y Libre se está multiplicando. Y eso es una antítesis que electoralmente gana elecciones. ¿Y cuál es esa estrategia de doble columna que finalmente construye ese sentido de inevitabilidad de un potencial triunfo de Libre? Que hoy hay una presidenta que está gobernando hasta el último día con el espíritu de una presidenta muy distinto a lo que se hacía antes, cuando los presidentes el último año casi que entraban en un retiro mientras el candidato ascendía. Y yo creo que aquí también hay otro hecho importante, y ahí lo podemos ver en pantalla, es que las elecciones se ganan con relatos, pero fundamentalmente se ganan con datos. Y mire, ahí están encuestas que han hecho los partidos, encuestas que ha hecho el Partido Liberal, encuestas que ha hecho Libertad y Refundación. En agosto, Lebot hizo una encuesta donde Salvador sale con una favorabilidad del 41%, pero luego Paradigma, el 25 de agosto, también muestra a Salvador en primer lugar, pero incluso hasta en las propias encuestas que favorecen a Salvador Narrala, él cae. Y en las encuestas que favorecen a Rixi Moncada, ella sube. Entonces, las encuestas que finalmente son una guerra y cada quien construye sus realidades, lo cierto es que las encuestas que han circulado hoy muestran que de julio a agosto, en las encuestas donde Rixi gana, ella crece, y en esa misma fecha, en las encuestas donde Salvador gana, él decrece. Y yo creo que aquí también, y cierro con esto, hay otro elemento que es importante, y es que hasta ahora el Partido Nacional ha mostrado presencia en las calles. A finales de julio, cuando hizo una marcha frente al Hospital San Felipe, Libertad y Refundación ha hecho lo propio en Tegucigalpa, y el Partido Liberal recientemente hizo una caravana, pero de vehículos. Es muy difícil comparar una caminata o una marcha de gente con una caravana de vehículos. Yo invitaría a los tres partidos a que midan fuerzas mostrando personas y no carros, porque es que no podemos comparar una cosa con la otra, y ahí veremos, los carros no votan, transportan a los que votan. Entonces veamos a los tres partidos en sus concentraciones y midamos quiénes tienen votos, y ahí veremos si don Tito tiene razón o no. Pero desde los datos que vemos y la realidad que observamos, el que va en primer lugar en este momento y la sensación que se genera es que es Libertad y Refundación. Don Augusto. Sí, en esto de las concentraciones ya no debemos tomarlas como que son un indicador muy positivo. Se hacen grandes concentraciones y mucha gente va por curiosidad, por informarse, y aunque no sea del partido. Hay unos ejemplos, he conocido varios ejemplos, pero el más que yo recuerdo como muy significativo, lo que en el gobierno del doctor Suazo, cuando ya estábamos por llegar a las elecciones, hizo una gran concentración en San Pedro Sula, en el Parque Barahona, creo que se llama. No cabía la gente. Y a pocos días de las elecciones, y luego viene el proceso, y como los contendientes eran OMA con Ascona, resulta que ahí había más de 100,000 personas en esa concentración y no salió ni un diputado de OMA. De OMA, sí. Y perdió. Sí, mire, la otra cosa... O la de Pineda Ponce, que llenó el estadio. También, sí. La de Osvaldo Ramos Choluteca. Sí, también. La otra cosa es que lo que se mide en estos momentos son tendencias. Todavía no hay una gran cantidad de electores que no han tomado una decisión. Generalmente a unos 30 días antes de las elecciones, ahí sí ya la gente ha decidido, aunque no lo diga, pero ya tomó la decisión. Y esto se demuestra desde el punto de vista de la psicología de las masas, de la psicología colectiva. Y es el hecho de que es más fácil formar actitudes, o es decir, convencer a alguien por quién debe votar, pero que una vez que ya tomó esa decisión es muy difícil cambiarlo. Sí. Es más fácil formar que cambiar. Entonces, generalmente lo que en los expertos, los que hemos estado por años en esta de la materia electoral, lo que se va midiendo es cuál es la tendencia. Creo que usted lo mencionaba, ¿verdad? Cómo va creciendo o cómo va descendiendo otro partido. Eso es lo más valioso.
Y en Honduras, de acuerdo a la última elección y en otras elecciones, hay un alto porcentaje de ciudadanos que no van a votar. Sí. Yo no sé exactamente en cuánto, porque esto es difícil dar esas cifras, porque hay dos cosas que hay que considerar. Hay una gran cantidad de una buena cantidad de ciudadanos que no van a votar. Y eso se llama abstencionismo. Pero, ustedes conocen la situación nuestra, ¿cuántos hondureños están en el exterior? Más de 1 millón. Esos no van a votar. Y están en el padrón. Están en el padrón y no van a votar y se toman como abstencionismo y no es abstencionismo. Eso Totalmente. se llama ausentismo. No se ha querido crear un mecanismo, ¿verdad?, de Entonces es muy diferenciación. difícil. Sí, la otra cosa que ustedes ya lo dijeron, estoy de acuerdo con los dos, es que el voto en el extranjero, por lo menos en nuestro país y en casi todos los países, no ha tenido el éxito que se esperaba. La última elección, don Augusto, Sí, 400 así personas. Sí, eso Increíble. Y la otra cosa que con esto termino, que quiero agregar, es que en el caso de la presidenta del organismo electoral, la abogada Ana Paola, yo creo que se le está atribuyendo o queriéndole dar mayores responsabilidades de las que ella tiene. Sí, de acuerdo a la ley, ella es responsable por dirigir las sesiones, por hacer la agenda, pero todas las decisiones son por mayoría. Es colegiado, es un organismo colegiado. Yo creo que ella está desempeñando un buen papel. Quizá el incidente de la denuncia que lo hizo tal vez fue una ligereza, pero creo que en términos generales ella ha demostrado que ha sido una persona recta, honesta, y creo que así puede conducir bien lo que falta, los pocos días que faltan ya para las elecciones. En gran parte lo que necesita es que haya más armonía y que realmente piensen más en Honduras que en sus partidos políticos. Bien, gracias por haber participado el expresidente del Consejo Nacional Electoral, don Edgardo. ¿Sus conclusiones finales? No, que este es, sin lugar a dudas, el proceso electoral más delicado, con mayores amenazas a la libertad y a la democracia desde el regreso a la democracia en el año 1980. Tengan mucho cuidado, señores del Libre. No hurguen al tigre con vara corta. No tienen el ambiente nacional e internacional, ya no le favorece al Partido Libre para intentar manipular los resultados. Libre hoy pierde en elecciones limpias y democráticas. Libre va a perder las elecciones de manera rotunda. Elecciones limpias, transparentes y democráticas. No en elecciones en donde se utilice la tecnología a los hackers chinos para revertir un resultado como hizo la narcodictadura de Venezuela, que es avalada y apoyada por este gobierno y por el Partido Libre. Repito, Libre no tiene la menor posibilidad de ganar en elecciones libres y transparentes. Muchas gracias. Gracias a usted. Licenciado. Yo invito y quiero invitar a los hondureños y hondureñas a que tengamos tranquilidad y optimismo en estas elecciones. Sí vamos a tener elecciones, necesitamos fortalecer la calidad de las mismas y en ese sentido hay que acuerpar la institucionalidad democrática y darle el apoyo a los 3 consejeros y particularmente a la consejera presidenta Ana Paola Hall para que pueda liderar este proceso con todas las garantías de que el que saque más votos gane las elecciones. Hay que invitar a la confianza democrática. Bien, gracias. Así está la política en el país. Buenos días, siga con nosotros. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.